Mirror on the Wall en el contexto de Hechizada se convierte en una declaración sobre la autoobservación y el conflicto entre autenticidad y adaptación, un conflicto que la película explora con una sutileza engañosa bajo la apariencia de una comedia ligera, porque aunque la trama gira en torno a situaciones mágicas y malentendidos domésticos, su verdadera fuerza reside en la forma en que retrata la presión constante por encajar, una presión que no siempre se ejerce de manera explícita, sino que se infiltra en los gestos cotidianos, en las expectativas no verbalizadas y en los sacrificios que se consideran normales, y Samantha encarna esa tensión de manera particularmente efectiva porque su poder no es solo una herramienta narrativa, sino una metáfora de cualquier rasgo identitario que resulta incómodo para el entorno, y la decisión de ocultarlo no surge del miedo irracional, sino de una lógica aprendida que asocia la diferencia con el rechazo, y esa lógica se ve reforzada por el comportamiento de quienes la rodean, incluso cuando sus intenciones son aparentemente buenas, y al analizar las escenas clave se observa cómo la película utiliza el espacio doméstico como escenario principal del conflicto, transformando el hogar en un lugar de negociación constante donde cada objeto y cada gesto adquieren un significado simbólico, y el espejo, aunque no siempre presente de forma literal, actúa como un recordatorio permanente de la vigilancia interna, de la pregunta silenciosa sobre quién se es realmente cuando nadie mira, y esa pregunta se vuelve cada vez más urgente a medida que la trama avanza, porque la acumulación de pequeñas renuncias empieza a generar una desconexión profunda entre la imagen proyectada y la experiencia vivida. Y es en ese punto donde la película deja de ser simplemente entretenida para convertirse en inquietante, porque muestra cómo la negación prolongada puede erosionar incluso las relaciones más sólidas, y al observar esta dinámica no puedo evitar pensar en experiencias personales y ajenas donde el deseo de mantener la armonía terminó produciendo resentimiento y desgaste, lo cual refuerza la relevancia del mensaje de la película más allá de su contexto fantástico, y al comparar Hechizada con otras obras del mismo género, se distingue por su enfoque introspectivo, por no glorificar la normalidad ni demonizar el poder, sino por cuestionar la rigidez de ambos extremos, y esta postura se refleja en la evolución de Samantha, que no culmina en una afirmación absoluta ni en una ruptura total, sino en una integración imperfecta que reconoce tanto la necesidad de pertenecer como la imposibilidad de negarse sin consecuencias, y desde una perspectiva crítica, esta ambigüedad puede resultar incómoda para quienes buscan finales claros. Pero es precisamente esa incomodidad la que le otorga profundidad a la película, porque refleja la complejidad real de los procesos identitarios, que rara vez se resuelven de manera definitiva, y la figura de Endora, lejos de ser solo un elemento cómico, funciona como una advertencia sobre los peligros de convertir el poder en identidad exclusiva, mostrando cómo la negación de la vulnerabilidad puede conducir a una forma distinta de aislamiento. Y esta lectura se enriquece cuando se considera el contexto cultural en el que la película fue producida, un contexto marcado por cambios en los roles de género y en las expectativas sociales, lo cual convierte a Samantha en un símbolo de transición, atrapada entre modelos contradictorios, y el espejo, en ese sentido, no es solo un motivo estético, sino un dispositivo crítico que invita al espectador a reflexionar sobre su propia relación con la imagen, la autenticidad y la aceptación, y al finalizar la película queda claro que Mirror on the Wall no es una pregunta dirigida a la vanidad, sino a la honestidad, una pregunta que no busca una respuesta definitiva, sino una disposición constante a mirarse sin autoengaño, y esa disposición es quizás la verdadera magia que propone Hechizada, una magia silenciosa que no transforma el mundo de inmediato, pero que tiene el potencial de cambiar profundamente la forma en que habitamos nuestra propia vida.